Muy buenos días para todos, 5:30 de la mañana en punto. Gracias por conectarse con nosotros hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025. Queremos saludarlos con una imagen que nos llega en directo desde la sucursal del cielo donde está amaneciendo. Ahí en pantalla tienen ustedes esa obra que hace honor a los colombianos, al civismo, a la colaboración de los caleños que los caracteriza tanto. Es el monumento a la solidaridad, hecho por el escultor cartagenero Héctor Lombana Piñeres y que se inauguró en marzo de 1995. Se volvió a levantar esta escultura después de sufrir un colapso que la partió en dos partes, la arreglaron y nuevamente la tienen ahí todos los caleños madrugadores que pasan a esta hora por ella. Ya es miércoles, esta es una semana chiquita. Yo espero que ustedes estén levantándose con el pie derecho y con toda la energía. Gracias, de hecho, por hacerlo con nosotros, por encender sus televisores en Noticias RCN. Tendremos una emisión con mucha información, pero como siempre, arrancamos con pie derecho y con las buenas noticias que también suceden en nuestro país. Ya se acabaron las fiestas de la independencia de Cartagena, pero allá todavía está celebrando la gente. Esta vez es por ese enorme impacto económico que dejó la edición de 2025. 328 mil millones de pesos para la economía local, que equivale a 87 millones de dólares. Los sectores más beneficiados fueron los de alojamiento, todos los hoteles, la gastronomía, tantos restaurantes deliciosos que hay en Cartagena, el sector del entretenimiento y del transporte. Se espera que sea un impulso económico que mantenga viva esta celebración más allá del cierre oficial de las fiestas que ya ocurrió. Fue una alegría colectiva, de verdad superlativa. Los cartageneros, los visitantes, los turistas, los cartageneros que regresaron a la ciudad pudieron disfrutar de eventos de talla internacional, nuestro desfile de la Independencia, el Festival Náutico de la Independencia, los encuentros populares y barriales. La verdad es que felices por el resultado. Pues qué bien por los cartageneros, por esa ciudad que además sentimos como propia a todos los colombianos. A las 5:32 comenzamos a ponerle el ojo a dos noticias muy importantes en nuestro país. La primera, la tragedia en Silvania, Cundinamarca, que sigue marcada por la incertidumbre. Aunque Sara Gabriela, la joven de 22 años que sobrevivió a la creciente súbita, ya fue dada de alta y pudo contar lo último que recuerda, su relato está aumentando la esperanza de encontrar el vehículo en el que estaba viajando su familia, esos otros 3 miembros que aún están buscando. Están pidiendo que rastreen la zona donde pudo haber quedado el carro, confiando en que allí se encuentren las respuestas a los indicios que dio Sara Sofía. Entre los desaparecidos están 3 miembros más de la familia: Ana Lucía Villota, coordinadora de un centro zonal del ICBF aquí en Bogotá, de hecho, su hija Manuela Sofía, una menor de 16 años, y Teresa Escandón, que es la abuelita de Sofía. La segunda noticia a la que le ponemos el ojo tiene que ver con los pronunciamientos de la Fiscalía y de la Procuraduría, marcando un nuevo capítulo en la controversia por los bombardeos de la fuerza pública a los campamentos de las disidencias de las FARC, operaciones en las que, recordamos, han muerto 15 menores. Ambos organismos anunciaron indagaciones para establecer si se violaron o no protocolos del derecho internacional humanitario y si hubo fallas en esa planeación de los operativos. El impacto político también se siente en el Congreso. Ya radicaron moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y algunos legisladores están pidiendo su renuncia. Hoy, Catherine Miranda, quien radicó esta moción de censura, nos acompañará en unos minutos en la mesa ancha. 5:34, leemos la información económica en el diario La República. Hoy miércoles, la noticia más importante del día es el crecimiento que tuvo la economía de nuestro país, que superó por varios puntos porcentuales las expectativas que tenían los analistas. Ha quedado este crecimiento en un 3,6%, jalonado sobre todo por el consumo, pero allí juega un gran papel el gobierno nacional, porque son quienes han sacado más plática también para gastar, y esto ha jalonado el crecimiento.
5:34, ahora sí, las noticias que concentran la atención en nuestro país. Se están creciendo los cuestionamientos al gobierno nacional por esos 3 bombardeos en contra de los campamentos de las disidencias que han dejado hasta ahora 15 menores muertos. La Fiscalía General de la Nación, por un lado, tomó sus primeras decisiones frente al hecho y anunció la apertura de una indagación preliminar para determinar si inteligencia militar tenía conocimiento o no de la presencia de los niños en estos campamentos antes de ejecutar esta operación de bombardeo. Por otro lado, además de la Fiscalía, tenemos a la Procuraduría, que abrió 5 indagaciones preliminares en contra de funcionarios por determinar. El organismo de control va a evaluar las acciones de las fuerzas militares y la planeación del operativo. Investigarán posibles violaciones al derecho internacional humanitario, que es lo que tanto se está alegando a la hora de bombardear estos campamentos. Si hubo alguna violación al derecho internacional humanitario por falta de previsión, por no aplicar los principios de precaución, de humanidad, de distinción que hubieran debido aplicarse, pues habrá las sanciones correspondientes. Si por el contrario esos principios se aplicaron, pues nos quedará esa dura lección, esa noticia, como les decía, devastadora, de que haya niños utilizados como escudos humanos. Y además de todo esto, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le está esperando un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. La congresista Catherine Miranda le pidió al ministro que dé un paso al costado. Representante, las razones puntuales para este debate de moción de censura que podría sacar al ministro de Defensa de su cargo. Johanna, es la incoherencia y el doble rasero absoluto de este gobierno. A cabeza del presidente de la República y del ministro Pedro Sánchez le mintieron al país. A mí que me explique ahora el gobierno nacional por qué en el Amazonas bombardearon, en su momento dijeron que habían dado 4 combatientes de baja. Lo que no le contaron al país es que los 4 combatientes eran menores de edad. Yo le digo al ministro, tenga dignidad por el uniforme que algún día portó y renuncie. 5:37, como les contaba hoy, Catherine Miranda nos va a acompañar también en la mesa ancha. En medio de toda esta polémica, el presidente Gustavo Petro ha hecho varios señalamientos. Dice que Iván Mordisco es el mayor reclutador de menores en el país y que lo va a denunciar ante la Corte Penal Internacional. Aseguró además que si se suspenden estos bombardeos, los capos lo que van a hacer es reclutar más menores, utilizarlos como escudo para que no se realicen estas operaciones de la fuerza pública. Cambiando un poco de tema, pero hablando del conflicto armado en nuestro país, más de 100 familias desplazadas han dejado los combates entre grupos armados ilegales y la fuerza pública en el Pacífico nariñense. Comunidades indígenas de zona rural del municipio de El Charco han visto su tranquilidad puesta en jaque en medio de lo que ya son para ellos constantes enfrentamientos. Se volvió su día a día. Están pidiendo ayuda humanitaria urgente. Un ataque por parte de grupos armados ilegales a una cuadrilla de la fuerza pública ha desencadenado nuevos combates en la vereda Vuelta El Mero del municipio del Charco. Se encuentra desplazada una totalidad de 180 familias. Más de 300 personas han tenido que salir de sus viviendas hacia el casco urbano para no quedar en medio del fuego cruzado. Esperamos que el ente gubernamental pues, llegue, digamos, a verificar, digamos, el estado que está pasando la comunidad. Comunidades piden atención inmediata por parte del gobierno nacional y departamental y también exigen canales pacíficos que permitan restablecer la tranquilidad y el retorno seguro a sus territorios. 5:38, llegan a primera hora también las noticias internacionales. En este recorrido por el mundo, empecemos con Estados Unidos. Según un artículo del reconocido medio The New York Times, el gobierno de Estados Unidos habría rechazado una propuesta que hizo Nicolás Maduro de renunciar, pero en un periodo de 2 años, pues al gobierno Trump le habría parecido demasiado tiempo para que dejara el poder. Este importante medio también señaló que durante conversaciones informales se habría ofrecido el acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos.
Siguiendo en este país, se tomó una decisión histórica y es que la Cámara de Representantes votó por fin este martes a favor de hacer públicos los expedientes de la investigación relacionada con el caso de Jeffrey Epstein. Son toneladas de gigas de información, también muchísimos documentos de Epstein, a quien se acusa de múltiples delitos sexuales y explotación. De acuerdo con el proyecto de ley, el Departamento de Justicia tiene un plazo de 30 días para que divulgue toda la información que tiene en su poder. Pasamos a hablar ahora de la Unión Europea, que respaldó la creación de una fuerza internacional para Gaza. Es un paso muy importante que, según el organismo, pondría fin al conflicto. La resolución consolida el alto al fuego y permite el acceso humanitario a gran escala. Abre también el camino para la recuperación temprana, para reconstruir a Gaza y para una reforma institucional. Han pasado 2 años de conflicto y decenas de miles de víctimas. Y el presidente de Perú, José Gerí, anunció que el estado de emergencia en Lima y en Callao se va a extender después de que culminen los 30 días que ya se habían instaurado en su gobierno. Recordemos que el anterior gobierno, el de Dina Boluarte, quedó marcado por una supuesta pasividad frente al avance del crimen en estas zonas. Por eso, él decreta más días para el estado de emergencia. Evidentemente, el estado de emergencia va a continuar, eso por un lado. Segundo, no nos estamos amilanando ante la delincuencia, que ante cualquier acción del Estado reacciona. En el mundo se destaca el talento colombiano, precisamente en España. Hoy están realizando una feria de Expo Artesano, la Feria de Expo Artesano mejor en Madrid, la del año 2025, que la organiza Artesanías Colombia. Y todos los artesanos de nuestro país están debutando con sus obras, maravillando, por supuesto, a los asistentes. Nuestro corresponsal permanente en España es Andrés Gil y hoy nos tiene esa buena noticia, ampliándonos la información. Con los buenos días, Andrés. Hola, muy buenos días. Es una noticia refrescante para los colombianos, para Colombia aquí en España. Desde hoy y hasta el próximo domingo está abierta la Feria Expo Artesano Madrid 2025, que por primera vez llega a esta capital. Es una feria en la cual nuestro talento, el talento colombiano que vive en Colombia y el talento colombiano que vive aquí en España, está demostrando lo mejor de sus creaciones, de su capacidad en cultura, en artesanías, en decoración, en joyería. Una feria que puede ser visitada incluso de manera guiada y eso sí, gratis. Usted solo tendrá que pagar lo que compre, lo que quiera llevar como recuerdo o lo que quiera llevar de los artesanos colombianos. Está organizada por ProColombia, por la Embajada de Colombia aquí en Madrid, por Plaza Mayor de Medellín y además por Artesanías de Colombia. Están todos los artesanos de Colombia aquí representados por sus artesanías, por sus saberes ancestrales y tradicionales, por ese oficio tan bello que mantiene vivo nuestros orígenes, nuestra tradición y nuestra multiculturalidad. Gracias a ellos estamos traspasando fronteras y el mundo nos está conociendo. 5:42 de la mañana, así vamos terminando con esa buena noticia, nuestro recorrido inicial por el mundo, para comenzarlo por nuestro país. Estamos en todas las regiones con las noticias de la gente, acompañados como siempre de nuestros corresponsales madrugadores. En Cartagena, los buenos días para Ivonne Salamanca, para nuestra querida Sara Gudelo en Medellín, Diego Candelo en Cali, Cristian Díaz en Bucaramanga y con la hormiga culona adornando su plano de hoy. Y en Barranquilla, Jairo Cabrera, buenos días también. Vamos a iniciar esta emisión, o más bien este recorrido, con el gran impacto económico que dejaron las fiestas de la Independencia en Cartagena, que es una buena noticia para ellos en esta ciudad. Pero la otra buena noticia, esta me sorprende, Ivonne, y me parece la mejor de todas, es que reportaron una reducción del 50% en delitos frente al año anterior. Eso es impresionante, Ivo. Entonces hablemos de ese impacto económico y esta reducción en delitos. Dos buenas noticias para su ciudad. Isa, buenos días. Así es, ganancias significativas durante todo el mes, porque podemos decirle que no solamente fueron los últimos días de fiesta, sino los preludios también dejaron un aporte económico importante para la ciudad. Pero mire, lo que se ha destacado sobre todo en tema de seguridad es lo que ha dicho el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Los dispositivos con más de 900 uniformados surtieron efecto, pero sobre todo destaca la participación, o más bien el comportamiento de los cartageneros. Si bien se registraron riñas y reporte de riñas, sobre todo relacionadas con el consumo de alcohol, hay que decir que hubo control
y que no pasaron a mayores. También hay que decir que los delitos de mayor impacto que se han registrado en la ciudad han tenido una reducción significativa, en un promedio del 50%. Los homicidios disminuyeron en un 22%, el hurto a personas bajó en un 69% y las lesiones personales se redujeron en un 89%. Además, fueron capturadas 55 personas por diferentes delitos y se incautaron 9 armas de fuego, 140 armas cortopunzantes y más de 10.000 dosis de estupefacientes. A sabiendas y conociendo cómo iba a ser el desarrollo de todas las actividades, la Policía Nacional, Seguridad, Secretaría del Interior y todo el marco de las secretarías comprometidas, se hizo un despliegue. El dispositivo de seguridad para las fiestas de independencia contó con más de 900 policías, garantizando la tranquilidad de los eventos masivos que reunieron a cerca de 200.000 personas. 5:45, nos vamos para el departamento de Antioquia. En Medellín siempre ha dado de qué hablar, siempre ha habido mucha polémica alrededor de la escombrera en la Comuna 13, donde buscan a los desaparecidos. La alcaldía ha anunciado que va a invertir recursos para que se pueda continuar con la búsqueda, porque el dinero del gobierno nacional no lo han girado. Sara, ¿de cuánta plata estamos hablando para que sigan buscando a los desaparecidos y se acabe la incertidumbre para tantas familias en Medellín? Buen día. Isabela, televidentes, buenos días. 4.800 millones de pesos destinará la alcaldía de Medellín a la escombrera, a todo ese proceso de búsqueda, esto para el próximo año, el 2026. Estos recursos son muy importantes porque no solo ayudan a que continúe la búsqueda allí de las personas que están dadas por desaparecidas, sino que también les brindan acompañamiento médico y psicosocial a las madres buscadoras que están ahí, que incluso instalaron un campamento precisamente esperando que sus seres queridos puedan aparecer. Lo que ha dicho la alcaldía de Medellín es que esto garantiza los derechos de las madres buscadoras. Respaldamos las madres buscadoras, respaldamos la Jurisdicción Especial para la Paz y respaldamos la unidad de búsqueda. Garantizamos los derechos humanos de las buscadoras. Y en otras noticias de Antioquia les contamos que la policía encontró en una finca del municipio de Girardota, aquí en el norte del Valle de Aburrá, un acopio de estupefacientes. 6 toneladas de marihuana encontraron listas para ser distribuidas específicamente aquí en el barrio Antioquia, en Medellín. La droga venía en un camión desde Corinto, Cauca, e incluso los criminales habrían cambiado las placas precisamente para evitar que fuera interceptada por las autoridades. 6 personas fueron capturadas. En un camión que había sido reportado como hurtado en el mes de abril del presente año. La salida del cargamento se retrasó durante cerca de 2 semanas y tuvieron que tomar varias vías terciarias para evitar los puestos de control desplegados en las vías nacionales hacia el departamento de Antioquia. 5:47, nos vamos para el Valle del Cauca, donde capturaron a 3 delincuentes que estarían detrás de una masacre que se registró hace algunos meses en la vía hacia el corregimiento de La Buitrera, en Cali. Las víctimas de esta masacre fueron un negociante de oro, un acompañante y otra persona que era quien habría coordinado el contacto con quienes supuestamente les iban a comprar oro, iban a hacer un negocio, pero son estos asesinos quienes finalmente los conducen al lugar donde les quitan su vida. Diego, con los detalles de este caso. Isa, televidentes, buenos días. Sí, 3 personas capturadas por esta masacre, las 3 personas pertenecientes a una banda delincuencial que simuló ser compradores de oro para luego llevar a estas 3 personas hasta un punto muy recóndito de la vía hacia La Buitrera. Ahí al interior del vehículo les disparan a las 3 personas, las asesinan, pero es la esposa de uno de ellos quien da aviso a las autoridades porque había sido avisada previamente por su esposo por la desconfianza que le generaban esas 3 personas. Finalmente son capturadas y además una banda delincuencial desarticulada. Adelantamos las diligencias de allanamiento y registro, se capturan estos 3 victimarios, se les incauta 2 armas de fuego y se hace la recuperación de 29 millones de pesos en efectivo.
Ya son las 5:49 y tras ese ataque que sufrió la sede de uno de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga de las elecciones atípicas, las autoridades han tomado medidas para reforzar la seguridad de otros participantes, también de él hasta contienda electoral. La van a hacer el próximo 14 de diciembre, ya falta poco allí en la capital santanderiana. Cristian, ¿cómo es que los van a proteger? Buen día. Así es, Isa, televidente, buenos días. Se realizó un comité de seguimiento electoral con las diferentes autoridades del departamento y de Bucaramanga para también definir esas medidas que se van a tomar. A cada uno de los candidatos, los 8 en total, se les brindará mayor respaldo para robustecer su seguridad, acompañamiento policial, y también se designó a esta sede que fue vandalizada y que allí unos motorizados generaron daños en la fachada, tanto en vidrios como en la puerta también de vidrio con un arma traumática. Se destinó también seguridad. Las autoridades indican que faltan 26 días para esta contienda electoral y por eso se van a realizar todos estos acompañamientos a todos los candidatos, que por el momento ninguno ha sido amenazado. Se convocó al Comité de Seguimiento Electoral precisamente en temas de seguridad, primero para escuchar los afectados, segundo para escuchar la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional en temas de investigación, que hasta el momento no ha habido ninguna denuncia, digamos, por amenaza a algún candidato en específico. Y en más noticias de Santander, ya completa un mes la protesta de las comunidades del sur del departamento por el mal estado de la vía San Gil-Bogotá. Las autoridades señalaron que a pesar de las reuniones que han tenido las comunidades con Invías, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte y también con la Secretaría del Departamento en Santander en Interior, pues no han logrado un acuerdo y por eso se mantienen las talanqueras levantadas. Los 3 peajes que se realizan en Oiva, Curití y también el peaje de Pescadero. El recaudo de los peajes de las vías nacionales tiene una intervención de acuerdo a un marco normativo del 50% en el territorio y otro en 50% en el departamento. Nos vamos para Barranquilla y escuchamos a las madres comunitarias que prestan servicios en el Atlántico. Protestaron cerrando una vía frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellas, Jairo, entendemos, están pidiendo que las contrate directamente el ICBF para asegurarlas, para que tengan mejores condiciones laborales. Buen día. Buenos días, Isa. Lo que no quieren estas madres comunitarias es que las alcaldías conviertan sus cargos, sus puestos atendiendo a los niños del departamento en fortines burocráticos. Ellas dicen que si llegan a contratarse con las alcaldías se podrían dar despidos masivos. Ellas quieren estabilidad y que sus cargos dependan directamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esa es la exigencia, ser contratada directamente con el ICBF. No queremos tercerización, mucho menos por parte de las alcaldías de los diferentes municipios. Seguimos con la actualización en temas del Departamento del Atlántico porque en las últimas horas la Policía Metropolitana de Barranquilla desarticuló la banda de los buitres dedicada al hurto en diferentes modalidades. Se dice que entre los años 2024 y 2025 habría robado más de 1.000 millones de pesos a diferentes entidades bancarias. Estos individuos se encuentran vinculados a procesos penales por hechos ocurridos en el año 2024 y 2025 por el delito de concierto para delinquir y hurto, donde se relacionan mercancías avaluadas en 1.000 millones de pesos. Al parecer hacían parte de una banda denominada como los buitres. 5:52, gracias a todos nuestros corresponsales. Más adelante nos volvemos a encontrar. Por lo pronto, saludamos al padre Walter Zapata, que llega con sus momentos de fe. Cambia la forma en que ven las cosas y las cosas cambiarán. Muy buenos días, apreciados amigos de nuestro canal RCN. De tantas cosas que leemos me encontré esta que nos puede servir en el día a día de nuestras vidas. Cuidado, no te eches la culpa por lo que otros decidieron hacer con sus vidas. No pierdas tiempo tratando de justificar tu valor a quien nunca lo quiso ver ni tampoco le interesa verlo. Cuando los demás se niegan a resolver sus problemas, no los tomes como tuyos. No aceptes culpas de otros, ni mucho menos que le impongas responsabilidades. Ojo, porque lo que no te construye, pues te consume. Cuanto más tiempo permanezcan en el tren equivocado, pues más caro y más tarde les será volver a casa. Escuchen estos buenos consejos. En lugar de enojarse, encuentre
un buen motivo para mantener la paz. En lugar de envidiar, mejor admirar las personas y lo que tienen. En lugar de la preocupación, busque caminos de paz y de optimismo. Y en lugar de dudar, mejor escoge la fe. Cuando trabajes por un sueño, dale con todas las fuerzas. No con toda la gente, porque no falta el negativo y mala leche. Por eso no hay que contarlo todo, porque a la mayoría no le importa y algunos esperan que fracases. Por eso elige bien a tus amigos, pues la mejor forma de crecer es rodearse de personas mejores y no esperes nada, pero agradécelo todo. La gratitud por lo pequeño trae paz interior. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Gracias, padre. Ese es consejo de mamá también. Las cosas buenas no se le cuentan a todo el mundo. Hay que guardarlas para uno hasta que se den. 5:54 y avanza nuestra primera emisión. Estos son los titulares de las principales noticias del día. Continúan las labores de búsqueda de las 3 personas desaparecidas tras la creciente de una quebrada en Silvania, Cundinamarca. En Noticias RCN estamos del lado de las víctimas. Las fuertes lluvias siguen generando emergencias en varias regiones del país. Deslizamientos, desbordamientos y vías afectadas mantienen en alerta a las autoridades en Tolima, Bolívar, Santander y Nariño. Sigue la polémica por los bombardeos contra las disidencias de las FARC en los que murieron 15 menores. Fiscalía y Procuraduría piden explicaciones sobre los parámetros del operativo y tratan de establecer responsabilidades disciplinarias de algunos funcionarios. Las alternativas para financiar el tren de cercanías no se detienen. Gremios, gobernadora y alcaldes ratifican que el proyecto seguirá adelante pese a la negativa del gobierno nacional. Estudian nuevas alternativas para conseguir los recursos. Paso intermitente en la vía La Calera-Bogotá. Habitantes reclaman el aumento desmesurado en los cobros catastrales. Exigen respuesta de la alcaldía. Balance favorable de las fiestas de independencia en Cartagena. Según las autoridades, los delitos de mayor impacto redujeron significativamente. La ciudad vivió una de las celebraciones más tranquilas de los últimos años. En Yacuanquer, Nariño, un gesto solidario está transformando el camino a la escuela. Policía de Tránsito y comunidad renovaron las bicicletas de los niños y les entregaron nuevas herramientas para que sigan estudiando con seguridad y con esperanza. Nicolás Maduro habría propuesto dejar el poder en Venezuela dentro de 2 años. Es lo que asegura un artículo del New York Times que también señala que el planteamiento se lo habría hecho a Estados Unidos. La propuesta supuestamente fue rechazada. 5:58 de la mañana. Gracias por seguir aquí conectados con nosotros. Un saludo para los que acaban de prender ese televisor y quieren salir bien informados antes de llegar al trabajo, de llevar a los niños al colegio, de irse a estudiar a la universidad. Gracias, de verdad. Vamos a tener en minutos también un gesto solidario muy bello que le está cambiando la vida a los niños de Yacuanquer en el departamento de Nariño. Y es que la policía, como siempre, cumpliendo además con sus funciones de seguridad, con apoyar a las familias, estuvo haciendo una alianza con otros miembros de la comunidad y resultó renovándole las bicicletas a los niños. Les entregó también algunas nuevas herramientas para que sigan estudiando, para que sigan comprometidos con el colegio. Se está buscando que ese largo camino diario que recorren estos pequeños hacia la escuela sea con seguridad, con esperanza, pero además en bicicleta para que lleguen un poquito más rápido y no tengan que caminar durante tanto tiempo. En minutos esta bella historia que nos llega desde nuestras regiones, desde el departamento de Nariño. Ahora sí, son las 5:59 de la mañana. Comenzamos el bloque informativo con la tragedia, la emergencia por la creciente súbita de una quebrada en Silvania, departamento de Cundinamarca. Pero también con ese testimonio de fortaleza de una de sus sobrevivientes. Es la voz de Sara Gabriela, una joven que tiene apenas 22 años, que tiene mucho dolor, que está muy angustiada además por su familia, pero que está alzando su voz. Ella junto a sus parientes están pidiendo a las autoridades que no desfallezcan en la búsqueda de quienes aún están desaparecidos, de esos otros 3 miembros de su familia. Nosotros los seguimos acompañando. Jason, usted ha estado en Silvania desde temprano ayer, después de que sucediera la emergencia en la noche, acompañando a la gente. ¿Se han retomado las labores de búsqueda?
Bueno, mi querida Isa, mire, son las 5:59. A las 6 aproximadamente se va a iniciar la labor de búsqueda en las quebradas. Son 2 quebradas las afectadas, Yayata y El Chocho, las quebradas que se desbordaron y que generaron esa tragedia. Hablamos con la familia Villota, esa familia afectada, y vamos a vernos con ellos en algunos minutos y acompañarlos en esa búsqueda para que las autoridades no desistan. Aún hay 3 personas desaparecidas. Sabemos que otra persona fue hallada sin vida, que es el abuelo de esta familia, don Segundo Villota, quien iba conduciendo al parecer el vehículo. Y pues es lo que ocurrió. Mientras tanto hay otra tragedia, y es la que viven las familias en este sector, en el barrio La Esperanza. Las viviendas ya fueron censadas por las autoridades, son aproximadamente 17 viviendas, 60 personas damnificadas y quedaron en estas condiciones. Vamos a ingresar a uno de los predios afectados. Esta es la casa de doña Lucero. Y más o menos así se encuentran las viviendas. Este era el baño, acá vamos a observar el baño, esta era la sala, y ellos han perdido todos sus electrodomésticos, todas sus pertenencias. Ayer nos decían que prácticamente quedaron en la calle, que solo quedaban con la ropa que tenían y que estaban en esa incertidumbre que iba a pasar. La alcaldía mencionó que iba a haber unos traslados a unos sitios de resguardo, otras personas fueron auxiliadas por sus familiares, pero no tienen vivienda, no tienen dónde vivir, porque así quedaron sus casas y están en un riesgo inminente al vivir al lado de una quebrada y justo cuando las lluvias crecen en el mes de noviembre. En el siguiente informe les contamos qué nos dijo la familia Villota, esa familia que está viviendo esa tragedia, una familia que vive en Bogotá y que venía los fines de semana a este sector entre Cumaca, Tibacuy y también Silvania por unos negocios que tenían en este sector. Veamos lo que nos dijeron. Es un milagro en medio del desespero. Sara Gabriela, de 26 años, sobrevivió a la creciente súbita del Hato en Silvania, Cundinamarca, y hace poco fue dada de alta. Le contó a su familia lo último que recuerda. Se miraba que en la vía había agua por encima de ella. Entonces tomaron la decisión de pasar. El panorámico trasero se habría reventado y Sara habría salido expulsada junto con su hermana de 16 años, a la que intentó salvar. Que la hermanita se le soltó. Imagínese usted en una avalancha, 9:30 de la noche, todo oscuro. Con su testimonio, ahora más que nunca piden que se ubique el vehículo que se llevó la corriente. Y nosotros pensamos que mi mamita está donde está el carro. Segundo Villota, empleado de la Contraloría de la República, fue encontrado sin vida, y siguen buscando a Ana Lucía Villota, coordinadora de un centro zonal del ICBF en Bogotá, a su hija Manuela Sofía, una menor de 16 años, y a Teresa Escandón, abuela de Sofía. Qué tristeza, qué testimonio tan duro, además saber que todavía su hermanita y el resto de su familia se encuentran desaparecidos. Los acompañamos a ellos, pero también a las cientos de familias que están sufriendo en varias regiones del país, porque las emergencias por las lluvias que no le están dando tregua a la gente, no solamente se están viviendo en el departamento de Cundinamarca, sino también en otros. En unos minutos nuestra coordinadora de corresponsales nos va a contar en cuáles. Lo grave aquí es que las zonas que están en riesgo son las que están en las partes altas de las montañas, donde los terrenos terminan siendo tan inestables que cualquier aguacero, no importa si es chiquito, si es largo, si dura pocos minutos, si es muy fuerte o si no, termina causando tanta inestabilidad que el terreno comienza a ceder y se ponen en riesgo las casas por todos los represamientos, se les hacen grietas a las viviendas y la gente pues hace lo mismo que hicieron en Silvania, agarrar lo poquito que tiene y salir corriendo por miedo de quedar allí en medio de la lluvia. Andrea, muy buenos días. ¿Cuáles regiones de nuestro país están afectadas además de Cundinamarca? Buenos días, Isabela, televidentes, buenos días. Sí, mire, tenemos varias, Isabela, desafortunadamente tenemos que reportar que está en Nariño, en Santander, en Bolívar, en Boyacá. Realmente estamos en una época muy dura para las comunidades, pero quiero contarle algo que pasa y que nos cuentan esas personas, y es que cada año pasa lo mismo. Cada año ellos viven esta situación y las fuertes lluvias los dejan incomunicados, los dejan con sus cultivos perdidos, sus enseres afectados. Definitivamente es una situación que no cambia, desafortunadamente. Las autoridades están ahí, están en terreno ayudando a estos damnificados, pero es una situación que no cambia, Isa. Son tragedias casi que advertidas y son imágenes que nos llegan demasiado fuertes. Van a ver ustedes las casas debajo del lodo casi que por completo. Este es un informe que nos llega desde nuestras regiones.
En Ibagué, que permanece en alerta amarilla por las lluvias, estas imágenes desde la parte alta de la montaña, en la vereda La Cascada, evidencian la amenaza de un nuevo deslizamiento. El terreno cedió y cayó sobre una quebrada, generando represamiento y una avalancha que destruyó 2 viviendas y dejó otras 6 afectadas. Hacemos un llamado también a la comunidad ibaguereña, la solidaridad, la empatía que caracteriza a nuestros ciudadanos, a acompañar a estas familias. En Santander son 58 los municipios en alerta por deslizamientos, 8 de ellos en alerta roja. Las autoridades intentan recuperar los corredores viales afectados con maquinaria amarilla. Afectaciones en vías secundarias y terciarias que se viene trabajando con cada uno de los alcaldes municipales. Y en Bolívar las lluvias tampoco dan tregua. En los Montes de María, el desbordamiento de una represa inundó cultivos, afectó viviendas y dejó intransitables las vías rurales. Líderes comunitarios aseguran que las familias campesinas siguen viviendo en la incertidumbre frente a cada temporada de lluvias. En los Montes de María sí que sentimos cada año, Andrea, que estamos hablando de lo mismo y de lo mismo. Y la gente sin soluciones en la parte alta de la montaña. Gracias por el reporte, Andrea. Vale, vamos a estar muy pendientes para contar. Así es, continuamos desde nuestra redacción de noticias para hablar de otra de las noticias del día, los polémicos bombardeos que se han venido dando desde finales del mes de agosto, por los cuales la Procuraduría ha abierto 5 indagaciones. María Fernanda, muy buenos días. Ahora no solamente le están pidiendo información al Ministerio de Defensa, a las fuerzas militares, ahora también están llamando a la Fuerza Aeroespacial a que dé información sobre por qué se llevaron a cabo estas operaciones en las que han muerto 15 menores. Isa, televidentes, buenos días. Mire, efectivamente Noticias RCN ha podido establecer que la Procuraduría está requiriendo específicamente al general Luis Carlos Córdoba Avendaño, porque era él el responsable de manejar o de llevar a cabo todos estos bombardeos. Está pidiendo explicaciones por una de las operaciones más polémicas el pasado 24 de agosto, en la que fallecieron 4 menores. Y hay que decirlo, lo que ha anunciado el Ministerio Público a través de estos documentos a los que tuvimos acceso es que incluso se va a inspeccionar una de las sedes de la Fiscalía en el Caquetá, precisamente para ver si se estaban adelantando o no algún tipo de investigaciones por estas operaciones militares. Nosotros hemos consultado a todas las fuentes, incluso con organizaciones defensoras de los derechos de los niños, con defensores o más bien expertos del derecho internacional humanitario, y dicen que es muy grave que el gobierno de Gustavo Petro no reconozca a estos niños como víctimas, sino como perpetradores, Isa. Aquí está el informe completo de María Fernanda. La Procuraduría le pidió explicaciones al comandante de la FARC sobre los bombardeos en el que murieron los menores. Solicitar al general Luis Carlos Córdoba Avendaño información sobre la operación realizada el día 24 de agosto de 2025 en la vereda New York del municipio del Retorno, departamento de Guaviare. Ordenó una inspección a la dirección de la Fiscalía del Caquetá. Que se identifiquen las investigaciones posibles sobre los hechos en contra de integrantes de la compañía a cargo de las operaciones militares descritas en los hechos. Defensores de niños han rechazado toda acción, incluso militar, que deje de últimos sus derechos. Los sitios donde está ocurriendo todas estas afectaciones están claramente definidos. Lo que se requiere es prevenir. No podemos continuar poniendo en riesgo. Cuestionan que el gobierno colombiano no tenga en cuenta a los adolescentes como víctimas del conflicto. Se tiene que hacer temas de inteligencia y en todo caso que sean capturados los niños, no tomarlos como perpetradores, sino como víctimas del propio conflicto. ¿Asumirá el Estado algún tipo de responsabilidad por la muerte de 15 niños en los bombardeos, donde se debió identificar su presencia? Las normas internacionales lo condenan. 6 de la mañana, 8 minutos, avanzamos con otros temas y con esta, que es una buena noticia para los colombianos desde el Valle del Cauca. La gobernadora, los alcaldes de Cali y también de Jamundí, la empresa privada, avanzan en estrategias y planes de financiación para permitir hacer realidad el tren de cercanías en la región. Estarían buscando el apoyo de la Unión Europea para llevarlo a cabo. En uno de estos encuentros insistieron en que el tren no se va a detener, que se tiene que hacer y que ya se están explorando varias opciones para asegurar los recursos que se necesitan y avanzar en esta primera fase que es tan importante. Las alternativas para buscar la financiación del tren de cercanías siguen uniendo a los vallecaucanos. La reunión más reciente de la gobernadora y los alcaldes de Cali y Jamundí fue con el sector gremial. Desde el encuentro hicieron un llamado a unir esfuerzos. Este proyecto se va a hacer porque es la decisión de los vallecaucanos y lo vamos a hacer juntos trabajando de la mano.
Desde todos los rincones del departamento aseguran que el tren ya está en marcha y no se va a parar. Pese a la decisión del gobierno nacional de no firmar el convenio de cofinanciación y el aval técnico final, las operaciones para obtener los recursos son múltiples. ¿Cómo lo podríamos hacer por tramos? ¿Cómo buscar una APP, una alianza público-privada, siempre con el acompañamiento del Banco Mundial, del BID? El tren de cercanías tendrá 11 paradas que van a articularse con el mío y en su primera fase generaría 6.000 empleos. Una realidad que queremos todos los colombianos. Ya son las 6 de la mañana, 10 minutos, y esta es información de servicio también para ustedes. A esta hora, en el municipio de La Calera, nos reportan que la comunidad cerró la vía hacia la vereda El Hato. En este momento tienen paso intermitente hacia Bogotá, así que mucho cuidado que no se les alteren los tiempos para llegar a la capital. 6:10 de la mañana y Lisa está allí en vivo y en directo con la gente. ¿Qué es lo que están reclamando, Lisa? Buen día. Isa, televidentes, buenos días. Pues mire, ellos protestan por el proceso de actualización catastral, denuncian incrementos en los avalúos, también falta de visita a los predios y la ausencia de garantías. Miren, nosotros hemos llegado hasta aquí, hasta este punto desde las 5 de la mañana. Como usted lo dice, este bloqueo pues ha sido intermitente, es decir, cada 15 minutos están habilitando la vía que conduce hacia Bogotá. Y para ampliar de este tema vamos a hablar con Tatiana Muñoz. Tatiana, bienvenida a Noticias RCN y cuéntenos desde hace cuánto están ustedes con esa inconformidad. Bueno, esta inconformidad viene ya hace varios años. Si ustedes ven, se han hecho muchas actualizaciones catastrales en el país. Hoy el gobierno nacional tiene el objetivo de actualizar el 70% de todo el territorio y en tan poco tiempo lo único que pueden quedar son estragos porque esto se está haciendo mal, ¿sí? Y que se haga mal, ¿qué implica? Que los avalúos no se determinen de manera correcta y eso está generando que los impuestos, no solamente el predial, sino impuesto al patrimonio, declaración de renta, trámites notariales, pues obviamente se aumenten. Pero adicional a eso, esto está generando un estancamiento inmobiliario grandísimo en todo el país. Entonces, el llamado que yo le quiero hacer al gobierno nacional es que responda más de 20.000 solicitudes que le hemos hecho desde Cundinamarca y sé que otros departamentos del país también lo han hecho. El gobierno nacional puede suspender y aplazar las vigencias de las actualizaciones y no lo ha querido hacer, porque ¿cuál es el fin? Recaudar a toda costa, sin pensar que ahorita la gente más humilde es la que está pagando la cuenta y es las que están a punto de perder sus casas. ¿Cómo están otros municipios del país? Cientos de miles de casos de cobro coactivo y embargos. Esto no puede ser así. ¿Y qué es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional? Que se haga, pero que se haga de manera correcta. Tatiana, muchísimas gracias por estar en Noticias RCN. Mire, los puntos de manifestación que estarán ubicados aquí en las entradas del municipio, les vamos a mencionar uno, está en la entrada de La Calera, que es el puesto de salud, la vía Bogotá-La Calera, pasando el peaje Los Patios. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de este bloqueo y por supuesto es un tema que afecta a toda la comunidad. Sigan ustedes con Lisa Díaz Rincón, Noticias RCN. Pues claro, Lisa, pero que los escuchen, es lo único que están pidiendo, que los escuchen. 6 de la mañana, 12 minutos. Mucha atención si usted es estudiante, si tiene crédito con el ICETEX, porque han lanzado un nuevo programa con incentivos para que se puedan poner al día. Todo sin salir de la casa. Esto va a ser entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre. Quienes se acojan a este nuevo beneficio pueden recibir condonación de intereses. ¿Cómo funciona? ¿Cómo pueden acceder a este alivio? Aquí les contamos bien contado. Los doctores del ICETEX han tenido que someterse a una eliminación de subsidios que le incrementó su cuota y hoy están en aprietos para pagar. Ahora el ICETEX lanza un programa con incentivos para que se pongan al día. Es un gran esfuerzo económico del ICETEX para apoyar la permanencia y graduación de los estudiantes que financian sus estudios. Pueden acceder al beneficio desde la casa. Podrás participar de forma telefónica o virtual. Ingrese a www.icetex.gov.co/banner Jornada de Soluciones, donde encontrarás los contactos para comunicarte y acordar la mejor opción. La idea es que el dinero retorne para realizar más créditos. Accediendo a condonación del 100% de intereses vencidos y moratorios, como también reportes positivos ante centrales de riesgo. Los beneficios los obtendrán quienes se pongan al día entre el 28 de noviembre y el 20 de diciembre.
6:14, no han sido meses fáciles para los estudiantes que tienen créditos con el ICETEX. Hemos estudiado aquí las polémicas, además, encontrando cómo ayudarlos, cómo saber a qué alivios pueden acceder. Hoy queremos saludar a Juliet Rincón, quien nuevamente está con nosotros. Es la presidenta de FENARES, la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior. Buen día, Juliet. Gracias por acompañarnos. Nosotros estamos al lado de ustedes en este proceso. ¿Cómo ve esta nueva iniciativa de condonación que está adelantando el ICETEX? ¿Esto es una solución real para ustedes? Con estas dos condonaciones que han pensado sacar, más o menos son 100.000 lo que se proyecta sea el alcance de esta ayuda, pero nos preocupan cosas como que durante todo el año nos dijeron, oiga, no hay plata, hace un año empezaron a quitar los subsidios a la tasa y hoy vienen a decir, oiga, hicimos un esfuerzo grandísimo y sacamos plata. Entonces nos preocupa es que solo sea un anuncio que se quede en anuncio y que tampoco termine aliviando a los usuarios y sus familias. Esa es una preocupación grande. Y otra preocupación es que justo en etapa preelectoral aparecen recursos. Juliet, con este panorama que nos presenta usted, ¿en cuánto es que se les han subido las cuotas? ¿Cuál sería otra opción mejor para que más jóvenes puedan acceder a estudiar? Nosotros tenemos información de chicos a los que les subió entre un 40, 60, cada caso es distinto, pero más de un 40% sí le ha aumentado la cuota a varios de los chicos porque pues aumentaron tasas del 12 al 17 para muchos. Entonces, sigue siendo una preocupación porque también anunciaron que habían 100.000 millones ahora que aparecieron de la nada en etapa preelectoral, pero no han anunciado ni cuándo es la fecha en la que se restauraría el subsidio para que baje la cuota de los chicos, ni han explicado cuál es el alcance proyectado respecto a cuáles y cuántos usuarios volverían a beneficiarse, y tampoco han informado cuánto durará este beneficio porque muy seguramente será un par de meses y otra vez volverán a decir que no hay recursos. Pues esperemos que no, que eso no le pase a los estudiantes, porque esto de verdad está truncando sus carreras, pero no solo eso, sus vidas enteras. Aquí aproveche, Juliet, usted hablando por los estudiantes, un llamado para el director del ICETEX, para el Ministerio de Educación. Lo último que quisiera decir es, pues no pueden venir a decir hoy que con uno de los procesos de condonación que sacaron, van a cumplir lo que prometieron en campaña. En campaña le prometieron a las familias y a sus usuarios, a los jóvenes, que les condonarían los créditos de ICETEX. Y a hoy eso no ha pasado porque ninguna de las condonaciones que están anunciando cumple con lo que prometieron en campaña. Entonces, por favor, dejen de engañar a los colombianos. Y sobre todo a sus estudiantes con tantos sueños para su vida profesional. A Juliet, muchísimas gracias por acompañarnos, y a ustedes, estudiantes, estamos también aquí en Noticias RCN pendientes de lo que podemos hacer para informarlos bien. Hola, muy buenos días, Casa Noticias, madrugando con la gente buena de mi país. Les presento a Marta Real. ¿Usted de dónde es, Marta? De Jacopí, Cundinamarca. Uy, ¿hace cuánto en Bogotá? Hace 40 años. ¿Y se dedica a la cocina hace mucho también? Sí, señor, toda la vida. Qué bueno, ya seguimos hablando, nos vamos a Cartagena, en Tierra Baja, inundaciones. Buenos días, señores de Casa Noticias. Estamos aquí en Cartagena, Tierra Baja. Estamos inundados del aguacero que salió ayer. Estamos, pero inundados. Aguacero que cayó. Cartagena. Bueno, atención ahí a las autoridades de Cartagena. Marta, ¿qué está haciendo hoy de cocinita? Ajiaco con pollo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer de plato? La bandeja paisa. Qué rico, apenas para nosotros del eje cafetero. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Marta, no se quede callada. Denuncie. Vuelvo con ustedes. Feliz día. 6 de la mañana, 18 minutos. Este ha sido tema de esta semana, tema de siempre, porque en Noticias RCN no nos olvidamos del drama del secuestro, uno de los peores delitos que se pueden cometer en contra de las personas. Desde la semana pasada, además, le hemos estado dando la voz a quienes viven con esa incertidumbre sobre la suerte de algún ser querido, de alguna persona que aman y que está en cautiverio. Queremos que ustedes conozcan las cifras. Este año van 304 civiles secuestrados.
15 todavía están en poder de los grupos armados ilegales, con sus familias rogándoles que se los devuelvan. Aquí, en Noticias RCN, insistimos que sin condiciones los liberen ya. A esta hora le damos voz a otro de esos seres queridos que tanto añoran que vuelva a su ser amado a casa. Nos acompaña el hijo de Sanín Antonio Mena. Es un hombre de 88 años, un abogado y ganadero a quien secuestraron el 26 de mayo del 2023. Imagínense ustedes. Esto fue en jurisdicción de Río de Oro, en Cesar, y desde entonces nada se ha sabido de él, ni una prueba tiene esta familia sobre su ser querido. A su hijo, a Marcel, lo saludamos. Le preguntamos cómo fue el secuestro de su papá, qué indicios tienen de cuál es el grupo ilegal que lo tiene. Buenos días. Mi papá fue secuestrado en la vereda Tarimbas, perteneciente al corregimiento de Montecitos del municipio de Río de Oro, Cesar. Siendo las 5:30 de la tarde le salieron 6 tipos fuertemente armados con uniforme camuflado y se presentaron como FARC 41. Desde ese momento, dicho por el tractorista, quien lo acompañaba en él se bajó y que qué querían y dije, no, que necesitamos hablar con él. Desde ese momento no sabemos nada de mi papá, de su supervivencia ni nada de ese caso. ¿Cómo puede ser posible 2 años sin un solo rastro de este hombre? Pues queremos aquí escuchar el llamado que hace usted a este grupo armado ilegal, esta exigencia de que le regresen a su papá. Yo desde lo profundo de mi corazón acojo ese sentimiento de dolor que tengo para que ellos se compadezcan de nosotros y de nuestra familia, de no saber, de no tener noticia de mi papá. Que por favor, que nos digan dónde lo tienen, dónde está, vivo o muerto, para cerrar este ciclo, para acabar con esta agonía. Don Marcel, desde Noticias RCN lo acompañamos, es una agonía que lleva más de 2 años, así que gracias por estar con nosotros, por contarnos su testimonio, así como hemos escuchado el de tantas familias de los secuestrados. 6 de la mañana, 21 minutos, nosotros vamos a hacer una pausa. Ya son las 6 de la mañana, 30 minutos en punto. Gracias a ustedes por seguir conectados con esta emisión de Noticias RCN. Hablamos ahora de las familias de 3 cartageneros que han fallecido en el exterior, eso sí, en casos aislados, pero las familias están clamando el apoyo a las autoridades para poder repatriar los cuerpos de sus seres queridos y darles sepultura. Uno de ellos murió asesinado en Polonia y los otros 2 murieron en accidentes que ocurrieron en Panamá. Nos vamos con Ivonne Salamanca, que tiene los pedidos de estas familias. Y vos, los detalles. Isa, pues estas familias han pedido las ayudas de las autoridades. Hay que decir que ya se está gestionando a través de la Alcaldía de Cartagena, específicamente de la Oficina de Cooperación Internacional. De hecho, algunos de los familiares tendrán que desplazarse hacia esos países. Estamos hablando de los familiares de Javier Gómez, de 26 años, quien fue asesinado en Polonia, de Liliana Mesa, quien murió en un accidente mientras se desplazaba hacia un restaurante en Panamá, y también de Miguel Ángel, es un joven que aparentemente estaría tratando de cruzar por el Darién hacia los Estados Unidos. 3 familias cartageneras enfrentan un drama tras la muerte de sus seres queridos en el exterior en casos aislados y piden de manera urgente las gestiones necesarias a las autoridades para repatriarlos. La Cancillería es parte del proceso, nos han acompañado con toda la información y se están haciendo desde la Gobernación y la Alcaldía en el caso de Polonia y los 2 casos de Panamá desde la Alcaldía directa. Estamos acompañando a sus familias para poder repatriar sus cuerpos y ellos puedan terminar este dolor. Se trata de Javier Gómez, de 26 años, asesinado en Polonia. Liliana Mesa, fallecida en un accidente en Panamá mientras se dirigía a un restaurante. Y Miguel Ángel, un joven que habría muerto mientras intentaba cruzar el Darién rumbo a los Estados Unidos. 6 de la mañana, 55 minutos, y abrimos el debate en la mesa ancha. Hoy queremos saludar a Catherine Miranda, representante. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí, por madrugar a Noticias RCN. No, a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Un placer enorme estar acá. Julio, buenos días, ¿cómo amanece? Isa, bienvenida, Caterina, a la mesa ancha.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ha abierto el debate desde muchos puntos, los bombardeos en los que han muerto 15 menores, por lo menos de los reportes que se tienen ahora de medicina legal. Se ha abierto desde varios lugares, representante, desde lo contradictorio que podría ser el discurso del gobierno nacional, desde si se está violando o no el derecho internacional humanitario, si el ministro de Defensa debería o no renunciar. Son muchas las aristas que tenemos por hablar hoy, pero comencemos por esa moción de censura que usted radicó ayer y que ya se acompaña, creo que por 31 firmas, porque esta mañana cuando estábamos fuera de cámaras le llegó la número 31 de otros congresistas que están a favor de la moción de censura. Sí, así es, digamos, en términos de la coherencia, así como en su momento nosotros presentamos moción de censura para Diego Molano y para el exministro Botero, precisamente por situaciones como esta, que era la violación del derecho internacional humanitario en medio del conflicto por bombardeos, pues efectivamente presentamos también la moción de censura al ministro Pedro Sánchez, porque los hechos que están ocurriendo actualmente no distan muchos de los del gobierno del presidente Iván Duque. Entonces, por eso creemos pertinente que el gobierno nacional, que decida defender la vida, que decida defender el derecho internacional humanitario y sobre todo los niños víctimas de conflicto de reclutamiento forzado, pues le responda al país, al Congreso de la República. Representante, ¿qué dice que hasta congresistas del Pacto Histórico han brindado su firma a esta moción de censura? ¿Quiénes han sido, por ejemplo? Bueno, tenemos ya la firma número 4 de representantes a la Cámara del Pacto Histórico. Tenemos a Gloria Arizabaleta, tenemos a la profe Leila, tenemos al representante Cancimance y tenemos a la representante Alexandra. Julio, ¿debería renunciar el ministro incluso antes de este debate de moción de censura? Pues yo tengo una posición ambivalente por varias razones frente a digamos, la posibilidad de que se vaya Pedro Sánchez. La primera es que probablemente el nuevo ministro de Defensa, si es que sale Pedro Sánchez, va a ser peor que el actual. No, porque el gobierno nos tiene acostumbrados a hacer relevos todo eso a peor. de empeorar. Totalmente, eso es evidente. Lo segundo, a ver, es que no se puede reducir el fracaso de la política de seguridad del actual gobierno únicamente al horrible, digamos, hecho de que mueran niños en el conflicto. Eso es más bien consecuencia de una serie de hechos anteriores y de una serie de decisiones anteriores que, hay que decirlo también, no únicamente corresponden a decisiones que ha tomado Pedro Sánchez o la cúpula de las fuerzas militares, sino que son decisiones que son corresponsabilidad de muchos actores dentro del Estado colombiano, incluyendo al Congreso, porque la política desnortada, la política fracasada de paz total, ha sido también avalada en buena medida por el Congreso de la República. Y yéndonos más atrás, la política de paz y de seguridad, por lo tanto, de los últimos 10, 15 años, ha sido avalada también por el Congreso de la República. Entonces, a mí lo que me preocupa es que, digamos, nos lavemos o se lave las manos la clase política colombiana frente a este hecho tan absurdo, frente a las decisiones que nos han llevado a esta situación, porque es que esa condescendencia absurda con las disidencias de las FARC, por ejemplo, de decirle una y otra vez, no, usted rompió el acuerdo de La Habana, entonces vamos a sentarnos otra vez con usted, y eventualmente así mate niños, así secuestre niños, así torture niños. Eventualmente, en algún momento el Congreso le va a decir, bueno, otra vez démosle la tercera, la cuarta, la quinta oportunidad a las disidencias, a la 10ª potencia. Pues esa política de seguridad es fracasada y está llevando a la muerte de niños. Y es responsabilidad también del Congreso, obviamente del presidente Petro, obviamente del ministro de Defensa, pero no nos podemos lavar las manos porque esto, más que, digamos, el problema en sí, es consecuencia de múltiples decisiones fallidas en materia de seguridad de todo el aparato político colombiano. Ante esa pregunta de si se está violando o no el derecho internacional humanitario, de los acuerdos a los que se ha adscrito Colombia internacionalmente para respetarlo, ¿qué decir, representante? Porque, por supuesto, el ministro ha dicho, no, es que no eran niños, es que eran adolescentes y portaban un fusil y eso es lo que ha generado tanta polémica, pues porque sí son menores, sí son niños y están siendo revictimizados, porque además de que estos tipos los reclutan y se los llevan y les roban su infancia y les roban su vida, ahora los matan. Sí, efectivamente, no sé si es por negligencia, desconocimiento, pero el derecho internacional humanitario es bastante claro al decir que un niño que es víctima de reclutamiento forzado de ninguna manera puede ser catalogado como combatiente.
entonces siempre ya es víctima de un crimen, que es el reclutamiento forzado. Ahora no puede ser víctima del bombardeo por parte del gobierno nacional. Acá hay algo bastante importante que decir, y es cómo durante el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha incrementado de manera notable el reclutamiento, digamos, a menores de edad. En el 2022 la Defensoría del Pueblo mostraba un informe que se habían reclutado 30 niños. 2022, cuando el gobierno Duque entrega a Gustavo Petro, y el año pasado estamos hablando de más de 600 niños reclutados. De 30 a 600. De 30 a 600. Este número es, digamos, alarmante, pero sobre todo porque hay una responsabilidad compartida. Claro, si bien son los grupos armados quienes reclutan y tienen, digamos, este crimen tan desastroso, también hay una responsabilidad por parte del gobierno nacional por esta paz total, donde si bien se la aprobó en el Congreso de la República, también unas críticas muy importantes sobre cómo se estaba haciendo esta paz total y cómo metían en una misma bolsa al ELN, a las disidencias de la FARC y aún al Clan del Golfo. Grupos armados querían tener tratamientos diferenciados. Pero hoy estamos viendo, por ejemplo, qué está pasando en el norte de Santander. En el norte de Santander vemos que es el tercer departamento que tiene mayor número de reclutamiento forzado y no hay absolutamente ninguna ofensiva contra el ELN. Tampoco hay ninguna ofensiva contra las disidencias de Calarcá, que es el segundo grupo que más recluta menores en el país. Entonces, vemos un gobierno que ayer sale a decir el presidente de la República que en un 30% ha aumentado, digamos, esa recuperación de niños que han sido reclutados, pero no le está diciendo al país la verdad. ¿Cómo pasó de 30 a más de 600 simplemente en 3 años de gobierno? Hay una responsabilidad que tiene que asumir el gobierno nacional, pero hay otras cosas también importantes frente al tema de cómo se dio esas denuncias del bombardeo en el departamento del Guaviare. Sí. Fue con la salida de, en su momento, la defensora el 15 de noviembre, que alerta que hay 7 menores asesinados en medio del bombardeo del Guaviare, y el presidente Gustavo Petro sale a decir que no, que es que eso fue una acción, digamos, que tuvieron que hacer de manera inmediata de defensa porque estaban de por medio la vida de 20 soldados. Sí. Pero no le cuentan al país que el día que fue el bombardeo, que fue el 10 de noviembre, el discurso era otro por parte del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro y de la fuerza pública. El presidente en su momento no dijo que era un acto en defensa de los soldados, dijo que había sido una operación ofensiva, exactamente. También dijo que en esta operación habían participado 30 agentes de investigación, más de 500 días de seguimiento, 25 informes de táctica operacional, 12.000 informes de inteligencia y 15 fuentes de información. Si teníamos estas 15 fuentes de información y todo este andamiaje de inteligencia previo a la operación, ¿por qué Gustavo Petro sale a decir que no tenía ni idea que allí había menores de edad? Entonces, acá hay unas respuestas claras que le tiene que dar al Congreso de la República. Uno puede estar a favor o en contra de los bombardeos. Uno puede estar a favor o en contra del tema de cuando hay menores de edad, y hay un dilema ético enorme en esa discusión. Sin embargo, el derecho internacional humanitario es uno solo y se respeta o no se respeta. 2, Gustavo Petro le mintió al país, ocultaron información. ¿Por qué dicen en un momento que era ofensivo, luego era que era defensivo y que no tenían ni idea que había menores de edad en los territorios? Y por último, digo, no es el único caso. También tenemos que hablar del Amazonas, donde hubo un bombardeo que se le ocultó a la ciudadanía, que se le ocultó al país. El gobierno en su momento salió a decir que se dieron de baja 4 integrantes. No le contaron al país que justo esos 4 integrantes, todos ellos eran menores de edad. Sí, frente a esto, Julio, ¿qué decir también si es una violación al DIH o no, sabiendo que están estos informes de inteligencia y que se llevan 500 días? En uno de ellos dijeron que llevaban con algunas fuentes que hasta infiltraciones en los anillos. ¿Cómo no se va a saber que hay menores allí? En todos los casos de los 4 bombardeos que estamos hablando, ¿se debió haber sabido? Isa, yo creo que en la guerra hay una serie de complejidades y dilemas morales que nunca son blancos o negros y que se toman decisiones efectivamente, como dice el gobierno y como dice el ejército, que a veces significa, pues, o que se toman en condiciones de incertidumbre. Yo creo que no podemos ser injustos con las fuerzas militares de
exigirles eficiencia operativa y exigirles un nivel, digamos, de perfección en donde no hay lugar a este tipo de situaciones. Yo creo que siempre existen, hay que ser sinceros, siempre existe la posibilidad de que en un bombardeo, por más capacidades de inteligencia, por más información, pues antes del bombardeo no va a entrar una comisión de derechos humanos a pedirle registro civil a los combatientes. No, eso no existe, eso es imposible. No hay 100% de certeza, siempre hay posibilidades de errores militares y de que efectivamente hayan menores. Mucho más cuando se ha incentivado, y ahora sí lo reconoce el gobierno, con la política que ellos mismos plantearon y que ellos mismos propusieron de prohibir absolutamente, en general, cualquier tipo de bombardeo mientras haya menores. Pues claro, se incentivó el reclutamiento todavía más, que siempre ha existido, pero claro, el despliegue de esa política del gobierno que ahora lo reconoce es responsable de ese incentivo perverso, como también se ha incentivado también desde la, digamos, política excesivamente condescendiente con estos grupos terroristas que torturan, que secuestran niños. Se ha incentivado su crecimiento y se ha incentivado que aumenten el rango de sus operaciones armadas y se aumenten sus operaciones militares con esa condescendencia excesiva, porque si hay incentivos perversos para reclutar menores, también hay incentivos perversos para que Mordisco siga reclutando niños y que eventualmente en 2 o 3 años, cuando sea un grupo demasiado poderoso, pues alguien diga, no, pues la única opción es sentarnos a conversar y poner a Mordisco como congresista, porque es que ese es el único norte que conocen ciertos sectores políticos en Colombia, es que este criminal, asesino de niños, secuestrador de niños, mañana esté redactando leyes en el Congreso. Si esa es la política de seguridad del Congreso, de los partidos, de los candidatos presidenciales, Iván Cepeda, por ejemplo, es un arquitecto de esta paz total, pues no puede haber otro resultado sino el que estamos viendo. Para terminar este tema, el debate, por supuesto, se tiene que concentrar en lo que sucedió, en esas indagaciones que ya abrió la Procuraduría, que ya abrió la Fiscalía, en cuanto a si se violó o no este derecho, si se sabía o no por inteligencia que estaban los menores allí. Pues, representante, también se tiene que concentrar ahora, la fuerza es en qué vamos a hacer para que a nuestros niños los dejen de reclutar, en qué vamos a hacer para que esas cifras bajen y no vayan en aumento hasta casi 800 que van hasta este momento desde enero del 2024. ¿Dónde se tiene que concentrar la fuerza del discurso, no solamente en lo que pasó, sino en lo que está por venir y cómo se va a solucionar? Bueno, 2 cosas importantes. Uno, nosotros llevamos con los bombardeos en este gobierno poco más de 2 meses y ya tenemos 15 menores asesinados. En los 4 años del presidente Duque, la cifra llegó a 22. Entonces, es increíble lo que está haciendo el gobierno con un discurso completamente alejado de lo que habían promovido en campaña y a lo largo de toda su historia. 2, es absolutamente evidente que la paz total fracasó, no solamente por las cifras del aumento de reclutamiento armado, sino por las cifras del incremento de homicidios. Así intenten ocultar los muertos y cambiar las cifras, como en su momento lo denuncié, el tema de la extorsión, el tema del secuestro. Entonces, hoy estamos hablando que en un 71% hay presencia de grupos armados en el territorio nacional. Nosotros no tenemos una tranquilidad y una seguridad, por ejemplo, para que las próximas elecciones del otro año se hagan de manera libre, se hagan de manera tranquila. Nosotros ya estamos viendo denuncias por parte de algunas poblaciones donde dice que estos grupos armados están incidiendo en la toma de decisiones. Entonces, aquí hay mucho que tenemos que hacer, pero lo primero es acabar la paz total. Representante, gracias por acompañarnos. Julio, su frase para cerrar, por supuesto, y nos vamos. No, coincido en que la paz total ha fracasado. Los arquitectos de la paz total, Iván Cepeda y Gustavo Petro, tienen que asumir responsabilidades políticas porque incluso desde su propia lógica están incentivando el reclutamiento armado forzado de niños y pues no se le puede únicamente culpar al soldado o al integrante de la Fuerza Aérea que dispara, que hunde el botón, ni a sus jefes, sino también al aparato político que ha legitimado una política que está llevando a que niños mueran en los campos y en las selvas de Colombia. Julio, muchísimas gracias. Representante Catherine Miranda, muchísimas gracias. Atentos además si se le añaden más firmas a esas 31 que ya tiene para la moción de censura del ministro. 7:10 de la mañana, nosotros nos vamos a un pequeño corte a comerciales. Ya regresamos con ustedes y con más noticias.
Gracias por continuar con nosotros, 7 de la mañana, 19 minutos, y hasta ahora revisamos lo más visto en las redes y en la web. Sus comentarios y reacciones destacan 3 temas: la grave emergencia en Silvania, Cundinamarca, por la creciente súbita de una quebrada, también los bombardeos de la fuerza pública, acampamentos de las disidencias de las FARC y, por supuesto, la selección Colombia, que logró un 3-0 contra Australia en Estados Unidos en medio de la ronda de amistosos. Las viviendas afectadas y, claro, los desaparecidos en Silvania, Cundinamarca, por cuenta de la quebrada Yatatá, que se desbordó, causa mucha preocupación en ustedes, los usuarios. Jairo Ortúa dice: mi abrazo solidario a las familias afectadas por la creciente súbita en Silvania. Lamento profundamente la pérdida de vidas y acompaño en pensamiento a quienes esperan noticias de sus seres queridos. Toda nuestra fuerza con la comunidad y los equipos de emergencia. Y también sigue el debate por los bombardeos de la fuerza pública, acampamentos de las disidencias de las FARC y los menores que murieron allí. Fernando Carrillo dice: muy triste lo de los niños muertos con los bombardeos, condenable hecho. Y siempre hay noticias más amables. La selección Colombia ganó frente a Australia en su juego amistoso. Estos encuentros que preparan a los jugadores para el Mundial 2026. Miguel Esparza dice: la emoción de estos partidos es igual, sean amistosos o no. Tenemos selección para el Mundial. Ellos son una nueva generación que cuando le toca hace bien su trabajo. Muy bien, estamos pendientes de ustedes, de sus comentarios, nuestras redes todas, @noticiasrcn y nuestra web www.noticiasrcn.com. Feliz mañana para todos. Isa. 7:20 y a esta hora nos enlazamos con la FM de RCN Radio. Vamos a escuchar el editorial de su director, de Juan Lozano. Aquí está. El derecho internacional humanitario contempla los bombardeos. Eso no es algo que esté prohibido per se. Lo que pasa es que hay que tener diligencia y hay que tomar medidas para proteger a los civiles y, por supuesto, a los menores. El debate está abierto. A mí lo que me sorprende es la hipocresía que ha salido de paseo en estos días. La hipocresía de muchos defensores del gobierno, que en gobiernos pasados se les llenaba la boca de palabras para insultar a los funcionarios que ordenaban los bombardeos y les decían asesinos de niños, criminales de guerra, salvajes, bárbaros, y hoy no dicen nada. Y del otro lado, la hipocresía de quienes defendieron con ahínco los bombardeos en los gobiernos anteriores y ahora dicen que en este gobierno son asesinos de niños. Coherencia, por favor. Muchísimas gracias, Juan. 7:21, seguimos con otras noticias, unas más amables que nos hacen volver a coger la esperanza en la humanidad, en la gente buena. En Yacuanquer, en el departamento de Nariño, los caminos que llevan a la escuela están llenos de ilusiones, pero también de muchos retos, porque cada día los niños tienen que recorrer largos trayectos caminando o en bicicletas que ya no les responden como antes, que las tienen dañadas. Y esta es una realidad que motivó a la Policía de Tránsito a actuar. Estos estudiantes encendieron una voz de alerta y hoy, pues gracias a una jornada solidaria y al esfuerzo, su regreso a clases va a ser mucho más seguro y esperanzador, y eso sí, corto y en bicis como nuevas. En Yacuanquer, Nariño, cada mañana decenas de niños emprenden un camino lleno de sueños para llegar a la escuela, pero su trayecto marcado por bicicletas deterioradas y tramos inseguros despertó la sensibilidad y el compromiso de la Policía de Tránsito. La seccional de Tránsito y Transporte de Nariño, en un trabajo comunitario, llega hasta el Centro Educativo Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la vereda La Guada del municipio de Yacuanquer, donde previamente se había identificado la necesidad de transporte de los estudiantes. Y es que, aunque sus ganas de aprender son gigantes, el estado de las bicicletas se había convertido en un riesgo constante para poder llegar seguros a clase. Por ello se realizaron las gestiones con empresas de transporte público, quienes ayudaron con la adecuación y adquisición de 15 bicicletas, kits escolares y elementos de recreación para la entrega a los niños y niñas de este plantel educativo. Agradezco en primer lugar a la Policía de Tránsito y Transporte, a las demás personas que le colaboraron a ellos por traer este proyecto tan bonito, las bicicletas para los niños. Una jornada solidaria que le regala no solo seguridad, sino también nuevas oportunidades que hoy les permite seguir pedaleando con confianza hacia sus sueños. Pues gracias a la policía y nuestros niños que las disfruten y eso sí que estudien mucho. Nuevamente nos vamos a la FM de RCN Radio, esta vez para que escuchemos información económica de primera mano de la de Fernando Quijano, el director general del diario La República.
El comportamiento de la economía en el tercer trimestre del año fue muy bueno. 3,6% creció un Producto Interno Bruto de unos 400.000 millones de dólares, que es la sumatoria de todos los productos y servicios de la economía colombiana. Ese 3,6% es de los crecimientos más altos de los países de la Organización y la Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, y tiene feliz al gobierno. Y no es para menos. El gran aporte a ese crecimiento fue el 8% del gasto público. La economía crece gracias a todas las, digamos, políticas públicas que ha desarrollado el gobierno. Un buen dato que también se puede asociar al dato del desempleo. El dato del desempleo, recordemos que está en promedio 8% y que también está jalonado por el sector público. Hoy es un día donde hay que ponerle ojo al precio del dólar, 3.737. Ya llevamos más de 2 meses con un dólar por debajo de 4.000 pesos, lo que es una buena noticia para los importadores, mala noticia para los exportadores. Todos los ojos deben estar puestos en el precio del petróleo y en la acción de Ecopetrol, que va a volver a niveles de los 2.000 pesos, o eso dicen los analistas, al final del año. Un precio del petróleo por encima de $60 es una buena noticia para la economía colombiana. También la libra de café en $4, que es el precio internacional. Recordemos que es un precio que impacta a 500.000 familias colombianas. Gracias a Fernando Quijano. Ese dólar a 3.700 es también una buena noticia para los que ahorita, en temporada de vacaciones de diciembre, se van a pasear a otros países, Estados Unidos, por ejemplo. 7:25 y continuamos con otras noticias. Tenemos que informarles que el bloqueo en la vía La Calera-Bogotá todavía está. Una protesta que se da por el aumento desmesurado en la actualización catastral. Lisa, y lo que hemos escuchado de los habitantes de La Calera es: esto no es un problema nuevo y llevan años reclamándolo y exigiendo que los escuchen. ¿Cómo va hasta ahora eso por allá? Isa, televidentes, buenos días. Pues mira, a las 7:26 de la mañana ya hay bastante fila aquí a la entrada de La Calera, donde está el punto del bloqueo. Mire, la comunidad, como usted lo decía, protesta por ese proceso de actualización catastral. Pues nosotros ya hemos hablado con algunas personas que han sido afectadas por este bloqueo, las cuales pues han tenido que bajarse de los buses para poder caminar, para poder llegar a La Calera o incluso hacia Bogotá. Pues mire, nos encontramos con un estudiante universitario que tenía clase a las 7 de la mañana y otros que trabajaban allá en la ciudad de Bogotá. Dicen que la única opción para poder llegar hacia la ciudad es caminar hacia el peaje y mirar si allí encuentran un medio de transporte. Los manifestantes advierten que levantarán el bloqueo solo si el alcalde acepta escucharlos. Completamente, ya que me dirigía a mi universidad en Bogotá, pero justamente no tenía idea que fuera paro, entonces, bueno, afectado principalmente como ellos, entonces sí, señora. Bueno, pues llevo viajando como desde las 5 de la mañana para llegar a la casa y no he podido. Pues ahí lo tienen, información de servicios. 7:27, también volvemos a la tragedia en Silvania, Cundinamarca. La seguimos de cerca y tenemos allá a nuestros periodistas. Están esperando que aparezcan esas personas desaparecidas, 3 de ellos de una misma familia. Jason, ¿cuál es el reporte actualizado a esta hora desde este municipio? Mire, lo que hemos podido conversar con la familia Villota es que esperan que se incremente la búsqueda, que más organismos de emergencia, de socorro los apoyen. Ellos prácticamente están buscando, dicen, solos allí en este punto. Han ingresado, han encontrado más que las autoridades. Eso es lo que han mencionado ellos y lo que están denunciando. Y se espera que durante el día pues aparezcan sus familiares. Sabemos que son 3 personas las que permanecen desaparecidas de una misma familia. Una cuarta fue trasladada al hospital de Silvania y la quinta pues, era el abuelo, don Segundo Villota, pues falleció en medio de estos hechos tan trágicos. Por el momento nos encontramos en el barrio La Esperanza. Acá continúan los trabajos de limpieza. Acá era prácticamente la sala, estamos viendo acá el piso completamente roto, la sala que era de una de las viviendas informales que se encontraban acá en este sector. Hablamos con don Fernando y su hermano, quienes residían en este punto, y esto fue lo que nos dijeron. Y anoche pues nos fuimos a dormir otra vez allá al salón comunal donde nos están dejando, pues por ahora más o menos podemos dormir ahí en ese mientras tanto, ¿no? Pues también destruye porque pues me llevó la mitad también. Lleno de barro, de palos, de mugre, de todo lo que quedó también. Y hay una partecita ahí como para medio vivir.
Mire, eso es lo que dice don Fernando y don Guillermo de esa difícil situación que están viviendo, de que van a permanecer acá en su vivienda, pues no tienen más y van a ver cómo poder pasar la noche mientras ocurre o mientras se les da una solución. Por ahora yo los dejo con las imágenes de lo que está ocurriendo en la quebrada Yayatá, en donde continúan los trabajos de limpieza, en donde hay maquinaria amarilla y se espera remover esa gran cantidad de piedras que cayeron en este punto y generaron esta emergencia en Silvania, Cundinamarca. Nosotros nos despedimos, los invitamos a que continúen con la señal del canal RCN y nos vemos en la emisión, por supuesto, de Noticias RCN el mediodía. Buenos días.